Muy buenas tardes para todos mis hermanos, hermanas, amigos y amigas en Cristo. Nuevamente le damos gracias al Señor que nos permite ingresar a esta emisora radial Mensaje de Amor para Salvación. Tengan ustedes una muy buena tarde, una bienvenida al programa de ¿Por qué no me avergüenzo del Evangelio? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Desde Colombia, Medellín, Antioquia, con su siervo Carlos Andrés Mejía Avendaño. Le damos gracias al Señor que nos permite tener vida en este día, que nos permite tener sus bendiciones en esta semana. Que usted, hermano o hermana, amigo o amiga, donde esté, espero que esté muy bien. Mando un abrazo desde acá fraternal hasta donde usted esté, un ósculo santo y un apretón de manos. Qué bueno es poder ingresar a esta emisora y nuevamente poder transmitir, poder predicar el Evangelio. Gracias a nuestros hermanos que administran la emisora radial, que siempre está allí para que podamos ingresar y transmitir normalmente como se hace en este programa. Igualmente también saludamos a nuestros amigos y amigas que ingresan también Mensaje de Amor para Salvación, que se toma el tiempo para ingresar allí, para escuchar los mensajes, para que estemos allí siendo edificados. Si tienen preguntas, si en comentarios, inquietudes, pueden ingresar al blog de Mensaje de Amor para Salvación, allí también podemos ayudarles. Si usted está en un país y allí no hay una iglesia, pues podemos también ayudarle a través de este medio. La Iglesia de Cristo, queremos invitarle siempre a que conozca el reino, que conozca la iglesia, que conozca el Evangelio. Vamos a orar, vamos a estudiar en esta tarde la conclusión de la semana que transformó al mundo, el capítulo 28 del libro de Mateo. Vamos a estar mirando ese punto allí para que miremos. Recuerde que hemos estudiado por diferentes estudios Mateo capítulo 21 al capítulo 27 en la semana que transformó al mundo. Recuerde que comenzamos a estudiar, comenzamos a iniciar este camino de la cruz cuando comenzamos diciendo en la primera parte acerca de lo que significaba o de lo que la Biblia o de que Dios, Cristo y el Espíritu Santo nos dejan como seres humanos la representación o el símbolo de la cruz, y que decíamos antes de que no meramente era para hablar de la cruz en sí, en la parte física, en sí lo que han hecho algunos arqueólogos o historiadores, hablando mucho acerca de la cruz, hablando acerca de que fue una cruz como normalmente la conocemos, o tan solamente fue un madero, que fue solamente un palo, que fue un madero solamente en línea vertical, o que fue un madero en línea vertical y el otro en línea horizontal, unidos. Pues se habla mucho acerca de este punto, la gente y los historiadores, conferencistas, comentaristas hablan acerca de esto, pero lo más importante que nos muestra la Biblia es acerca de quién fue allí crucificado y qué fue lo que hizo para todos los seres humanos, que es lo que comenzamos a estudiar, y ese fue el propósito por el cual quisimos hacer este estudio, no para estudiar en sí la historia de la cruz, porque la cruz, los que utilizaron la cruz fueron los emperadores o el Imperio Romano, que comenzó a utilizar esta parte de la crucifixión, y esto lo hacían era para allí pues llevar a las personas que eran ladrones o los más crueles o los más homicidas o los que hacían los pecados más feos, como podemos decir. Los malhechores los llevaban allí y los crucificaban, los que hacían los peores actos en cuanto a eso. Entonces estamos mirando acerca de la cruz, estamos hablando también de lo que pasa en el capítulo 21, cuando miramos allí, cuando Jesús entró en Jerusalén y todos los eventos que pasan durante esa semana con sus discípulos, con los judíos, con los fariseos, con los saduceos, con los herodianos, con el mismo pueblo, lo que le dice al pueblo, lo que pasa con el emperador Tito, que hablamos también acerca de este suceso, de la destrucción de Jerusalén, de la destrucción del templo, allí el Sanedrín, de lo que hizo para llevar a Cristo ante Poncio Pilato, ante Caifás, y después es crucificado. Después muere. Después hablamos de la sepultura. Hablamos también de la guardia ante la tumba. Hablamos acerca de que
Satanás utiliza a sus agentes o sus recursos aún cuando Jesucristo está allí muerto y piensa que ha vencido. Satanás pensó en ese momento, o los enemigos como los fariseos, allí el Sanedrín pensaba de que ya ellos habían ganado. Satanás pensó de que este instrumento que él está utilizando allí, pues ya ha vencido, ya ha logrado su cometido, pero el capítulo 28 nos muestra la victoria. Es un evento muy importante, es un evento por el cual usted y yo tenemos la oportunidad de la salvación, tenemos la oportunidad no solamente de que se haya establecido un nuevo reino, que es la iglesia, no solamente que se haya establecido ese reino, sino que también en ese reino se nos dé un nuevo nombre, se nos dé las bendiciones espirituales, se nos perdonen los pecados, haya una reconciliación allí a través de Cristo en la cruz, pero también de que también tengamos el Espíritu Santo y que tengamos también esas bendiciones de Cristo, del Espíritu Santo. Entonces nos habla acerca de la resurrección. Muchos arqueólogos también, algunos comentaristas, algunos ateos famosos o algunos científicos han hablado acerca de la resurrección como algo que ellos comentan mucho acerca de la posibilidad de que no haya resucitado, de la posibilidad de que esa resurrección, como no fue vista por los ojos de ellos, pues no es posible. Aunque otros tienen que mirar en las hojas de sus libros que ellos han escrito, o en la misma historia, o en los mismos sucesos que han pasado en el mundo acerca de que por tanta fuerza o por tanto que se ha dicho del tema de la resurrección, por tanto que se ve de la iglesia o de los cristianos de que proclaman y predican de un Jesucristo resucitado, entonces también algunos ateos y muchas personas han dado ya la veracidad y han escrito de un hombre que fue crucificado, de un hombre que fue nacido de una mujer sin que un hombre tuviera la oportunidad allí de embarazarla, sino que por inspiración del Espíritu Santo, o también porque vino al mundo, que hizo muchos actos, muchos milagros, que fue llevado allí a crucifixión y que después de eso resucitó. Ya muchos ateos, muchos filósofos y personas historiadoras están hablando acerca de la veracidad, porque se ha hablado desde mucho tiempo atrás acerca de este punto. Entonces vamos a hablar de el triunfo, la conclusión de la semana que transformó el mundo. Sería como el triunfo para usted y para mí. Quiero que hagamos una oración. Después de la oración quiero que poner un himno, y después de ese himno vamos a continuar con esta conclusión para ir mirando adelante acerca de esta continuación del Evangelio. Recuerda el poder del Evangelio, hablando de qué fue lo que Cristo dijo que a los discípulos quisieran, de qué es lo que nosotros como cristianos necesitamos hacer y qué es lo que las personas necesitan conocer para ser salvos. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, gracias por este día, por esta tarde. Gracias porque nos permite la vida, la salud, porque nos da bendiciones espirituales como la fuerza, como el fortalecimiento y los frutos del Espíritu Santo, como la sabiduría, como la fe, como la palabra, como saber de que usted nos ayuda para perseverar y para luchar, que nos ayuda a mostrar el testimonio a las personas, que nos ayuda a evangelizar, que nos ayuda a mostrar los frutos del Espíritu Santo en nuestro cuerpo, a las demás personas también, que nos permite estar en su iglesia, que nos permite hacer visitas, llamadas, evangelizar, hacer muchas actividades en su iglesia. Gracias por tantos privilegios, por tantas bendiciones. Gracias por las bendiciones materiales, por el techo, el abrigo, la alimentación, por tener un hogar.
Gracias por su iglesia en el mundo entero. Gracias por mis hermanos y hermanas. Rogamos para que nos esté dirigiendo, nos esté guiando, nos esté ayudando. Nos dé fuerza para seguir luchando, perseverando en medio de una generación maligna, en medio del pecado, en medio de este mundo que quiere seguir haciendo lo malo, practicando el pecado. Pero que como cristianos y como su Hijo Cristo lo decía, allá en esa oración hacia usted, Dios, de que estamos en el mundo, que como estamos en el mundo, que nos ayudara para apartarnos del mal. Decía él, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Entonces, ayúdenos Dios para que nos guarde del mal, de los trabajos que hace Satanás, destruya esos trabajos de Satanás, destruya esos planes de Satanás en la iglesia, en nuestros hogares, en nuestros lugares de trabajo, en nuestros lugares de estudio, en los barrios. Destruya todos esos trabajos, esos planes que Él quiere hacer para hacernos daño o para hacernos desanimar o para hacernos caer. Gracias por el triunfo de su Hijo Cristo, gracias por la resurrección, porque si no fuese por Él, si no fuese por esa resurrección, Dios, no tendríamos la salvación, no tendríamos la reconciliación, no tendríamos la oportunidad de ser adoptados como hijos suyos, la oportunidad de ir al cielo. Gracias a su Hijo Cristo y gracias a que Él mostró de que no solamente era su Hijo, sino que también es Dios. En el nombre de su Hijo Cristo oramos. Seamos muchas gracias. Amén. Vamos a quedar con un himno, hermanos, y ya volvemos. A un mundo sucio vino ya aquel que sin pecado fue y entre hombres caminó, llegó a ser Cordero de Dios. Cordero de Dios, oh dulce amor, amo al Cordero de mi Dios, oh en tu sangre lávame, Señor Jesús, Cordero de Dios. Tu don de amor se despreció, en una cruz se clavó, tu ira santa se calmó, Señor Jesús, Cordero de Dios. Cordero de Dios, oh dulce amor, amo al Cordero de mi Dios, oh en tu sangre lávame, Señor Jesús, Cordero de Dios. Perdido estaba cuando vi que ese castigo merecí, mas me llevaste junto a ti, llamándome un Cordero de Dios. Cordero de Dios, oh dulce amor, amo al Cordero de mi Dios, oh en tu sangre lávame, Señor Jesús, Cordero de Dios. Cordero de Dios, oh dulce amor, amo al Cordero de mi Dios, oh en tu sangre lávame, Señor Jesús, Cordero de Dios. Ok, hermanos, hermanas, amigos y amigas, bienvenidos, bienvenidas a todos. Vamos a continuar estudiando Mateo capítulo 28, versículo 2 en adelante. Recuerden que la clase pasada estudiamos el versículo 1 acerca del primer día de la semana, acerca de que Jesucristo resucitó el primer día de la semana y hablamos acerca de ello. Allí está Magdalena, María Magdalena, la otra María, fueron a ver el sepulcro. Vamos a mirar un poco más. Dice el versículo 2, vamos a seguir el versículo 2 en adelante. Dice: y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ve el lugar donde fue puesto el Señor.
Ahí pronto y decía a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. He aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro, diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea, y allí me verán. Ok, y hubo un gran terremoto. Parece que este terremoto ocurrió mientras que estaban en el camino y vieron los efectos al llegar al sepulcro. Este terremoto era una señal apropiada para acompañar la resurrección del Señor. Surgió como un gran conquistador. Ojos profanos no le vieron al ser levantado de gente de entre los muertos. El terremoto sucedió mientras que un ángel del Señor descendió. Un ángel del Señor descendió del cielo, y llegando removió la piedra, quitando así el sello. Este mensaje divino hizo que los guardas cayeran como muertos al temblar de miedo, y removió la piedra, no para dejar que saliera Jesús de la tumba, sino para dejar a otros entrar para que vieran el que había resucitado. El ángel estaba allí para confirmar la evidencia que daba la tumba vacía. Jesús resucitó con poder tremendo y con testigos angelicales. Cuando llegaron las mujeres, la piedra había sido removida y el ángel se sentó sobre ella. El sentarse era una señal significante de majestuosidad, de una reverencia. El ángel se sentó, terrible para los guardias. Mateo 26:64 y Hechos 7:55. El ángel se levantó y estaba de pie para consolar a las mujeres al llegar. Cuando se acercó María, vieron lo que antes había estado desapercibido: un segundo ángel dentro de la tumba. Acá se está mostrando este terremoto. Recuerden de que allí los fariseos, el Sanedrín, había pedido a Poncio Pilato de que pusiera una guardia, que pusiera un sello romano. Este sello romano fue destruido por el poder de Dios. Este sello fue destruido por el poder de Cristo, que significaba de romper la muerte. Significado simbolizaba de romper o de salir de entre los muertos. Eso significaba ese rompimiento de ese sello. De ese sello que mostraba como un encierro o un muerto allí que se estaba custodiando. Ya hablamos en la parte anterior o en el estudio anterior acerca de que era para que los mismos discípulos pues no robaran el cuerpo, decían los mismos judíos. Pues acá lo que se ve es que el mismo ángel dice que corrió la piedra, no porque Jesucristo no pudiera correrla, sino porque se está mostrando ahí primeramente el poder de Dios. Está mostrando allí la gran victoria de Cristo. Cuando también recordamos allí Hebreos 2:15. Quiero leer ese versículo para recordar esto porque se muestra algo muy importante allí. El mismo Satanás, los mismos judíos tuvieron que reconocer algo. Cuando un hermano, una hermana, cuando la iglesia está siendo atribulada por Satanás, por el enemigo, cuando pone obstáculos, cuando se persevera, cuando se lucha, cuando está siendo cuidada por el Señor, y seguimos adelante, seguimos perseverando, entonces se logra algo muy bueno, que es poder vencer, que es poder seguir adelante. Eso se muestra cuando la persona, recuerda ya cuando dice el apóstol Pedro en Hechos 2:38 de que cuando aquella persona es bautizada, dice es perdonada de pecados, tiene nuevamente vida. Eso lo dice también el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:17 y también lo dice allá en Gálatas 3:27, 26 y 27.
Hebreos capítulo 2 versículo 15 dice: y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Versículo 14 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Entonces se logró algo allí. Y los judíos, los fariseos, hasta el mismo imperio romano, recuerde que hasta el mismo capitán allí dijo de que verdaderamente este era el Hijo de Dios. Él reconoce eso. Acá, y por ese evento, no solamente él, sino por ejemplo otros romanos, por ejemplo, acuérdense de este señor allí en el capítulo 10 de Hechos, estamos hablando de este hombre que es también un capitán allí. No recuerdo mucho el nombre, pero sí quiero recordarlo un poco acerca de ese evento. Eso lo habíamos dicho anteriormente, pero desde allí entonces estas personas ya tienen temor o ya confían en el Señor. Cornelio, es el nombre de Cornelio. Allí está el punto de que por este hombre y por otros más, ¿se acuerdan de cuando fue también uno? Allí un capitán, cuando su hijo está muy enfermo, entonces solamente dice el capitán de que solamente con la palabra de que dijese él, su hijo se iba a sanar. Este hombre también tuvo fe. Muchos de estos hombres allí, como romanos, tuvieron fe, y recordamos el libro de los Romanos, el cual el apóstol Pablo, por inspiración del Espíritu Santo, manda la carta, y allí ya había cristianos romanos. Entonces ahí el punto tan interesante, lo que se muestra allí. Tanto los judíos como los mismos romanos y como Satanás tuvieron que reconocer el poder de Dios, reconocer la victoria de Cristo, reconocer allí de que fueron vencidos. Fue vencido esto. Entonces es bien importante allí. Su aspecto era como un relámpago, según lo que nos dice el ángel. En intensa claridad viviente había una sobresaliente luz deslumbrante que relampagueaba con hermosura terrible en los ojos de aquellos guardias, como el viviente resplandor del relámpago. Las apariencias angélicas parecen asumirse a voluntad o según demandaba la necesidad de la impresión que habría de darse. De otro modo, las mujeres hubieran estado aterrorizadas, pero al acercarse vieron una moderada y confortante luz suavizada, a un joven sentado en el lado derecho vestido con una túnica blanca. Esto fue lo que estas mujeres vieron. Los que estaban allí, los alguaciles o los soldados, vieron otra cosa. Marcos 16:5. Marcos 16:5. Lucas dice que vieron a dos varones con vestiduras resplandecientes. Lucas 24, versículo 4. Juan dice que María vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido colocado. Juan 20:12. Su vestido blanco como la nieve. Es la descripción dada por Mateo. Blanco es naturalmente asociado en nuestra mente con pureza, inocencia y gozo. Es un emblema a propósito para los ángeles. Los ángeles asumen la forma de la gente y se visten como los hombres. Este ángel atolondró a los malos y confortó a los justos. Y de miedo de él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Esta apariencia del ángel podría haber aterrorizado a los soldados paganos. Por lo tanto, nuestro Señor resucitó sin ser visto, mientras que estaban ellos postrados alrededor del jardín enfrente de la tumba. Después recobraron y huyeron a la ciudad para relatar la novedad de este milagro. Habían sido puestos allí para evitar que unos cuantos hombres robaran. Ahora reportan un rescate tremendo contra el cual ellos no tenían poder para combatir. Estaban ilesos y sin poder, puesto que el poder de Dios había forjado el milagro de la resurrección. Y esto fue algo claramente evidente. Allí recordamos nuevamente cuando el apóstol Pablo en Hechos capítulo 16, recordamos allí en Filipo, cuando este
el carcelero allí, cuando tembló, él mismo se iba a matar. El apóstol Pablo le dice que no se matara, que estaban todos allí, pero era porque ellos necesitaban cuidar allí, sea la cárcel o sea el lugar donde estaban cuidando, necesitaban cuidarlo muy bien, y si se les escapaba o si alguien llegaba y les robara el cuerpo o si dejaban salir a las víctimas, ellos son los que tenían que pagar, todos ellos, o el líder allí del ejército, el capitán. Pero allí lo que tienen es que ir a dar ya la novedad, ya lo que tienen que ir es a decir de que ellos no pudieron hacer nada, como ese milagro, porque fue un milagro, porque no vieron quién lo abrió, solamente dice de que quedaron como muertos, dice allí de que vieron como un relámpago, se abrió esa cueva, se corrió la roca, y es bueno lo que muestra allí, bueno lo que muestra Dios allí, cuando se habla de Cristo, cuando se habla de los que están con Cristo, siempre se habla de los milagros. Entonces es bueno lo que está mostrando Cristo allí, hablando de los cristianos, hablando de la iglesia, está hablando de que es un milagro, está hablando de que siempre se va a poder salir adelante, está hablando de que siempre el enemigo, aunque nos quiera acorralar. ¿Se acuerdan allá de Josué con Jericó? ¿Qué fue lo que pasó? Dijo Dios de que dieran 7 vueltas y que el último día dieran esas 7 vueltas, tocaran la trompeta, la bocina, y que allí cayeron los muros de Jericó. ¿Se acuerdan eso? Allá en Josué, en el capítulo 6 aproximadamente. Se muestra también el ejemplo allí de cuando Dios está guiando a su pueblo, cuando Dios está guiando a la iglesia, de que en medio de este mundo malvado, en medio de donde está Satanás, en medio del pecado, no solamente en la iglesia, sino solamente también en el hogar, donde quiera que estemos, cuando estamos con Cristo, vamos a salir adelante y vamos a mostrar siempre, porque son milagros. Un milagro es cuando un hermano está pasando por una prueba de un ser querido y no hace lo mismo que hacen las personas normalmente. Un milagro es cuando una persona está pasando por la adversidad de una enfermedad terminal, persevera en el Señor y ora en el Señor. Eso es un triunfo para Satanás. Eso es un triunfo y una victoria para derrotar al enemigo, para derrotar a Satanás, y que no ha hecho él en uno su trabajo, que no ha vencido en uno. Una victoria es cuando la familia hay dificultades, problemas que está en contra de uno y uno puede salir adelante, puede ser sabio. Esa es una victoria de usted, de mí, de cualquier cristiano, de la iglesia. Es una victoria contra Satanás. Entonces ahí lo importante es lo que nos muestra. Después recobraron y huyeron a la ciudad para relatar la novedad de este milagro. Habían sido puestos allí para evitar que unos cuantos hombres robaran. Ahora reportan un rescate tremendo contra el cual ellos no tenían poder para combatir. Por eso también muchos romanos creyeron, muchas personas, como judías también, creyeron. Estaban ilesos y sin poder, puesto que el poder de Dios había forjado el milagro de la resurrección. Eso es lo que se logra cuando hay muerte, pero cuando esa persona, cuando alguien quiere glorificar al Señor. Eso es lo que pasa en este mundo donde hay tantas cosas malas, donde está el pecado. Cuando se confía en el Señor, cuando se hace la voluntad de Dios, en medio de esos problemas y dificultades hay resurrección, o sea, hay vida. Cuando se diga, en medio de la sociedad que dice que no hay paz, un cristiano, una cristiana o la iglesia puede demostrar que sí hay paz, o sea, se muestra la resurrección, se muestra allí vida. Mas el ángel dirigiéndose a las mujeres. Aprendemos de Marcos y Lucas que el ángel habló primeramente a las mujeres al ir a la tumba. Marcos 16:5 y versículo 6 y Lucas 24 del 2 al 5. Parece haber una pausa entre el verso 4 y el 5, porque por alguna causa desconocida, las mujeres no llegaron a la tumba hasta como a las 6,
cuando el sol salía. Marcos 16:2. Si hubieran permanecido en la ciudad para buscar especias, algunas el viernes, en Lucas 23, 54 y 56, algunas el sábado por la tarde, Marcos 16:1, quizá no habrán podido pasar por las puertas hasta que se abrieran más tarde. Vieron al llegar a la vista del jardín que la piedra había sido rodada. Habían hablado de rodar la piedra mientras que iba por el camino y preguntaron una a la otra: ¿quién nos hará rodar la piedra de la entrada del sepulcro? Marcos 16:3. Así que estaban asombradas al ver que la piedra había sido retirada. María Magdalena pensó que el cuerpo del Señor había sido tratado con alguna indignidad y retornaron con tristeza para informar a Pedro y a Juan, pues ellas iban con especias aromáticas para embalsamar, para echarles, eran unas especias mostrando el servicio, mostrando el cuerpo para que igualmente como cuando una persona está muerta, recuerde que cuando allí este hombre que está muerto con María, en un momento no me acuerdo del nombre de él, me olvidan los nombres, pero quiero recordarlo, está en el libro de Juan, cuando se habla de este hombre, en el capítulo 11, cuando se nos habla de Lázaro. ¿Se acuerdan de Lázaro? Que ya dice la misma Biblia, María y Marta allí, dice que el cuerpo ya hiede, más de 4 días, ya está putrefacto, ya según lo que conocemos normalmente, un cuerpo después de 24 horas ya está descompuesto, ya su olor muy feo. Bueno, estas mujeres fueron allí con especias aromáticas para embalsamar, para que el cuerpo allí no se descompusiera como se descompone normalmente, para que no estuviera ese olor allí putrefacto. Ellas querían hacer esto en su servicio como mujeres. Pero cuando llegaron allí vieron la piedra que ya había sido retirada. Y ellas pensaron, o al menos María Magdalena pensó, que el cuerpo ya había sido tratado con alguna indignidad, porque ellas sabían de que los que podían morir el cuerpo eran los romanos, y para los romanos, según la ley judía o la ley mosaica, ellos no practicaban esto, ellas eran idólatras, los romanos. Y retornaron con tristeza para informar a Pedro y a Juan. Juan 22. Después de que se fue, las otras 2 mujeres entraron a la cámara exterior de la tumba y vieron a un joven sentado en el lado derecho de la entrada a la cámara interior, en donde el cuerpo había sido puesto. El segundo ángel les habló. Parece que la visión de los 2 ángeles descrito por Lucas 24, 1 al 9 fue vista por la segunda compañía de mujeres que habían dejado la cruz el viernes por la tarde y habían regresado a la ciudad con la intención de volver a la tumba después de que el sábado hubiese pasado. Las mujeres tenían una razón infinitamente mayor para regocijarse que el tener temor. Por lo tanto, el ángel les dijo: dejad de temer vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. El ángel las entendía y había venido para ayudarles. Él sabía que por amor había venido a la tumba. Ellas queriendo seguir sirviendo al Señor con su servicio. Dejad de temer es un saludo común de seres celestiales aún en los días de Abraham. Génesis 15:1, Jueces 6:23. El corazón humano por instinto tiembla en cualquier manifestación de seres espirituales. Job 4, versículo 13 al 16 y Mateo 14:26. Los guardias y los enemigos de Jesús tenían razón para temer, pero no estos discípulos. El propósito del ángel no era para dar terror y estupefacción sobre los guardias, sino para hablar de paz y valor para los amigos de Jesús que estaban de duelo. Acá algo importante es que nos muestra a esas mujeres es que aún en la muerte ellas siguen sirviendo a Jesucristo. Y me acuerdo de la historia, ¿se acuerdan de lo de Tomás? En el capítulo 21 de Juan, se muestra cuando este hombre, que es un discípulo también, no cree de que Jesús ha resucitado, sino hasta la siguiente semana, 8 días después.
cuando Jesucristo está nuevamente con ellos. Y dice Jesucristo, bienaventurados los que no ven y creen. El punto es de que estas mujeres allí, aunque Jesucristo estaba muerto, ellas seguían sirviéndole. Aunque nosotros hoy no vemos a Jesucristo en vida, en carne, pero sí lo vemos acá en estas letras poderosas, sí lo vemos en la vida suya y mía, que es un milagro, en la salud, sí lo vemos en el hogar, cuando vemos un niño que nace, cuando vemos a una persona que es bautizada, cuando vemos la iglesia que está creciendo y madurando, cuando vemos hermanos y hermanas que practican sus talentos, vemos los milagros, vemos allí de que aún se sigue creyendo en Cristo, de que aún creemos en Cristo, y ahí la importancia de perseverar y luchar, porque aunque no vemos a Cristo, podemos sentirlo en nuestras vidas, en la iglesia, y también podemos tener esa fe que dice que es la certeza. No está aquí, una expresión, habían venido para embalsamar a su cuerpo y ahora se les informa de que el cuerpo no estaba allí. Ninguno de los discípulos de Jesús habían entendido completamente lo que significaba la resurrección de entre los muertos. Marcos 9:10, y por lo tanto no esperaban este evento. El ángel habla de Jesús en términos de su título majestuoso. Recuerdan que cuando en el capítulo 14 de Juan, también acá en los capítulos anteriores del capítulo 21, en el capítulo 14, 15 de Mateo, les habla acerca de la muerte, la sepultura y la resurrección, pero ellos solamente tienen tristeza en la muerte. Tienen tristeza en que el maestro va a morir, en que el que les ha enseñado tanto tiempo, más o menos 3 años, el que les ha mostrado los milagros, el que les ha predicado con palabras muy influenciadoras, con palabras poderosas, va a morir. Y por eso Jesucristo en el capítulo 15, en el capítulo 16 de Juan y en estos otros capítulos de allí del capítulo 22, 23 les habla acerca de la resurrección, pero ellos en sí no tenían como conocimiento en cuanto a eso, o al menos no creían mucho en esa parte de la resurrección, porque tenían mucho dolor, mucha tristeza de la muerte de Jesucristo, pero no tenían esa confianza y esa fe en la resurrección. Entonces, el ángel habla de Jesús en términos de su título majestuoso. Ha resucitado, como dijo, venid, ve el lugar donde yacía el Señor. Esto tranquilizó la mente de las mujeres, porque suponían que su cuerpo había sido tomado de la tumba y puesto en otro lugar. El ángel dio la razón por la tumba vacía. Ha resucitado. El ángel les refiere el lenguaje de Jesús. Hizo lo que dijo que haría. Se les pide que vean el lugar en donde yacía el cuerpo. Han de ver por sí misma la tumba vacía. El lugar en donde Jesús había estado es señalado con afecto por el ángel a las mujeres. Se les manda, e ir pronto a decir a sus discípulos que ha resucitado a los muertos. Las buenas nuevas han de ser anunciadas inmediatamente a sus discípulos. Ninguna demora debe haber en llevar las nuevas a los tristes y abatidos discípulos perturbados. Estas mujeres fueron las primeras en anunciar las buenas nuevas de la resurrección. Han de decir a sus discípulos las buenas nuevas de la resurrección. Marcos agrega a Pedro, Marcos 16:7. Esta era una marca de perdón al penitente Pedro, quien entonces estaba triste por su pecado de haber negado a Jesús. Los discípulos estaban con desesperación, y así como la mujer había guiado al hombre al pecado, así ahora las mujeres les traen las buenas nuevas de salvación, les llevan. La segunda parte del mensaje era que he aquí que va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. La tristeza de los discípulos ahora puede terminar, sus dudas ahora removidas. Su noche se torna en día. Es propio que la resurrección ocurra al amanecer del día. Era el amanecer del día de redención del mundo. Jesús había prometido a sus discípulos antes de su muerte
que él resucitaría e iría delante de ellos a Galilea. Mateo 26:32. El ángel ahora repite la promesa que Jesús había hecho. Las mujeres, saliendo a toda prisa del sepulcro con temor y gran gozo. Hay un temor que se siente fácil y naturalmente con el amor y el gozo. Prepara la mente y el corazón para bendiciones más ricas. Las mujeres salieron a toda prisa y corriendo para llevar el mensaje a sus discípulos. Conocían el gozo que su mensaje daría, y movidas por algún temor del ángel, no se tardaron. Después de su partida, Pedro y Juan vinieron corriendo a la tumba, seguidos por María Magdalena. Examinaron las vendas de amortajar, pero no vieron visión, y pronto dejaron el sepulcro asombrados. Lucas 24:12, Juan 20 del 3 al 10. María permanecía llorando, y al inclinarse para mirar dentro del sepulcro, vio a dos ángeles que la confortaron. Al darse vuelta, el Señor le apareció, se reveló a ella, y la envió con un mensaje a sus hermanos. Marcos 16:9, Juan 20 del 11 al 17. Parece que se encontró o alcanzó a las otras mujeres, María, la esposa de Cleofas, y Salomé, y el Señor apareció a las tres. Acá se habla de varias cosas importantes. El punto es de que estos ángeles o este ángel le dice a estas mujeres que vayan a llevar las buenas nuevas a estos hombres, a sus discípulos. Ahora bien, el punto es de que nosotros como cristianos, como cristianas, debemos predicar ya la resurrección de Cristo. Por eso el Evangelio es la muerte, pero no tan solamente la muerte, sino la resurrección. No tan solo la sepultura, no tan solamente la muerte y la sepultura, sino la resurrección. Entonces el Evangelio es la muerte, la sepultura y la resurrección. Cuando se predica solamente la muerte, pero no se predica la sepultura ni la resurrección, falta la importancia allí del pacto completo. Falta allí lo que Jesucristo hizo para dar reconciliación al Padre, para reconciliarnos, para darnos perdón de pecados. Entonces, por eso es importante no solamente predicar la muerte, no solamente predicar la sepultura, sino la resurrección. Y eso lo utiliza también el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, versículo 3 al 7. Ahí está ese punto también del Evangelio. Y se lo recuerda nuevamente a los hermanos en Corinto en capítulo 15, versículo 1 hasta el 4. Ahí el Evangelio. El Evangelio. Los cuatro evangelios, los cuatro libros, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nos relatan la historia, la vida de Jesucristo, la historia de la cual cada persona necesita conocer, no solamente para tener tristeza, no solamente para recordar un evento, no solamente para hablar acerca de que si Jesucristo fue Dios o no, no solamente para mirar allí el tema de María, si hay que adorarla o no, sino tan solamente la muerte, la sepultura y resurrección de Cristo, las profecías cumplidas, la obediencia de Cristo, la voluntad del Padre, el amor por todos los seres humanos, y el Evangelio, el establecimiento de la Iglesia, el establecimiento del nuevo pacto, las promesas cumplidas. Versículo 9, versículo 10 dice: He aquí que Jesús le salió al encuentro. El orden de los eventos parece haber sido este. María Magdalena, después de haber notificado a Pedro y a los apóstoles, volvió al sepulcro, al cual llegó después que los demás se habían ido, y Jesús apareció a ella cerca de la tumba. Esta fue su primera aparición después de la resurrección. Luego, mientras que ellas fueron corriendo a dar las nuevas a los discípulos, por otro camino aparte del que tomó María Magdalena, Jesús le salió al encuentro. Su segunda aparición y se hizo conocer al decir salve. En el griego simplemente es un saludo indicando gozo. Lo conocieron por su saludo y le adoraron. Y ellas, acercándose, se asieron a sus pies y le adoraron. Este era un modo común para mostrar reverencia. Segunda de Reyes 4:37. Recuerden de que las mujeres, por ejemplo, la mujer cuando con el perfume, con el frasco de alabastro, cuando moja sus pies con sus cabellos y con su perfume allí.
Se asieron sus pies en sus manos o brazos para mostrar afecto y gozo al verlo una vez más, así como para expresar reverencia de su apariencia sobrenatural. Eso era reverencia. En esta y en otras ocasiones Jesús permitió a personas adorarle. No hubiera permitido esto si fuera meramente un hombre. Pedro lo rehusó en Hechos 10:25. La adoración suprema pertenece solo a Dios. Cristo es el Hijo de Dios, a quien adoramos, puesto que el adorar a cualquier otra criatura es idolatría. Jesús luego las confortó y dijo: no temáis ya, id y dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, y allí me verán. Jesús las confortó y les dio este mensaje que el ángel había dado y que antes de su muerte les había prometido. Les llama mis hermanos. No se avergonzaba llamarles hermanos. Hebreos 2:11. Sus discípulos habrían de ir a Galilea. Allí se encontró con ellos en el mar de Galilea, Juan 21, del 1 al 14. Después apareció a más de 500 hermanos, 1 Corintios 15:6, y en una tercera ocasión en Galilea a Jacobo y a todos los apóstoles, 1 Corintios 15:7. Lo que sigue es una lista de sus apariencias, juntamente con el tiempo y lugar. Cuando hablamos de las apariciones de nuestro Señor Jesucristo después de la resurrección. Temprano domingo por la mañana, a María Magdalena cerca de la tumba en Jerusalén. Marcos 16:9, Juan 20, del 11 al 18. El domingo por la mañana, a mujeres volviendo de la tumba, cerca de Jerusalén. Mateo 28, versículo 9, versículo 10. El domingo, a Pedro solo, cerca de Jerusalén. Lucas 24:34. El domingo en la tarde, 2 de sus discípulos camino a Emaús, entre Jerusalén y Emaús y entre Emaús. Lucas 24:13-31. Domingo en la tarde, apóstoles excepto Tomás, Jerusalén, Juan 20:19 al 25. Domingo en la tarde de la siguiente semana, apóstoles con Tomás presente, Jerusalén, Juan 20, versículo 26 al 29. Ahí se está mostrando un punto o las apariciones cuando se nos habla de Jesucristo. Punto es allí, después de que Jesucristo resucita, qué es lo que estas mujeres hacen, qué es lo que hacen allí sus discípulos, adorarle. De predicar el Evangelio, qué es lo que nos muestra allí, los versículos del 11 al versículo 20. Habla acerca de la falsedad del Sanedrín, la comisión. Habla acerca de ese punto también, que lo estaremos estudiando la próxima clase si Dios nos lo permite. Pero el punto es de que después de que resucita, dice el ángel, dice Jesucristo, vayan, díganle a mis hermanos para aparecerles. El punto es que Jesucristo resucitó. El punto es que necesitamos predicar a Jesucristo resucitado. Necesitamos predicar lo que hizo Jesucristo, la obra de Jesucristo, para que tengamos fe, para que el hombre crea, para que el hombre sea salvo. Mostrar estas evidencias, mostrar lo que dice la palabra de Dios. Allí, en estos 4 libros que narran la historia de Jesucristo, que narran la historia de lo que Él vino a hacer al mundo, narran la historia, no solamente de lo que nos dicen los profetas, sino de lo que Jesucristo demuestra, sino de lo que nos dice el Padre en Juan 3, versículo 16. Un hermano decía en estos días acerca de que en estos libros, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, malinterpretaban o que la gente malinterpreta acerca del amor, porque habla acerca del amor de Dios, habla acerca de la misericordia de Cristo, habla acerca de la sujeción de Cristo hacia Dios, habla acerca de lo que Dios y Cristo y el Espíritu Santo quieren para con los hombres, y es la salvación, y que como los hombres malinterpretan el amor de Dios, la misericordia de Cristo, la misericordia de Dios y la sujeción de Jesucristo a Dios, los hombres cometen muchos pecados. Los hombres aún no se arrepienten porque no tienen valor de la muerte, sepultura y resurrección, porque no tienen
entendimiento, o al menos cuando se hablan de estos eventos, los hombres meramente recuerdan esa semana llamada Semana Santa, o ese evento de la cruz, como algo muy triste, pero no algo para cambiar sus vidas. Y pasa como cuando el mes de diciembre, cuando se habla del nacimiento de Jesucristo, cuando se habla de las novenas, de que las personas muy diligentemente hacen un pesebre, buscan un espacio donde poner casas pequeñitas, donde hacer como un lago pequeño, donde hacer cosas así, para recordar el nacimiento de Jesucristo, para recordar cuando llegaron los 3 reyes allí para con Jesucristo, para recordar de una mujer, María, que tuvo a Jesucristo por inspiración del Espíritu Santo allí. Recordar estos eventos, recordar lo que el hombre en la semana hace con tanta diligencia. En la semana, hombres diligentemente en la llamada Semana Santa, hombres buscan películas adecuadas para estar en esa llamada Semana Santa, los hombres la vean, hablan como de historias de Moisés, de la historia de Jesucristo, de la historia de María, de la historia de Juan Bautista, de la historia de la creación. Son muy diligentes en mostrar las películas, y en esa semana las personas son diligentes, las personas hacen sus oficios temprana en la mañana, organizan a sus niños y dicen: vamos a ver la película de la creación, vamos a ver la película de Jesús, vamos a ver la película de María. En ese momento, muy interesados, muy concentrados en la película, recuerdan estos eventos de la Biblia, recuerdan lo que muchos años atrás, antes de que nacieran o antes de que naciéramos, se cumplió, pero después de esa película siguen las dificultades, los problemas. El niño es rebelde con la madre, con el padre, los papás discuten, pelean, ya están pensando al otro día en ir a trabajar, ya están pensando en el otro día ir a estudiar, ya están pensando en hacer muchas cosas. La persona que es ladrón, la persona que es fornicaria, piensa en esa semana acerca de lo que Jesucristo hizo por él o por ella, de ir a la cruz. Hablan de una tristeza, recuerdan, muchas personas lloran literalmente, pero después de que pasa el evento o la llamada Semana Santa, las personas vuelven nuevamente a fornicar, a adulterar, a prostituirse, a mentir, a robar, a ultrajar. Y vemos meramente de que el hombre no entiende la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Solamente lo entiende como un momento, solamente lo entiende para una celebración de una semana, solamente lo entiende para la celebración de una fecha especial, pero no lo entiende para salvación, no lo entiende para su vida, no lo entiende para tener ese nuevo nacimiento que Jesucristo le dice a Nicodemo en el capítulo 3 de Juan. No lo entiende para arrepentirse, como dice el apóstol Pedro, y el mismo Jesucristo en Lucas 13:3, pero también el mismo Pedro en Hechos 2:38 y en Hechos 3:19. El apóstol Pablo también lo habla en Hechos 17:30 y en otros textos más que hablan acerca del arrepentimiento. Si el hombre y la mujer entendieran acerca de la muerte, la sepultura y la resurrección, no meramente como un evento de una llamada Semana Santa, no solamente como un evento de una fecha especial como en diciembre, en la Navidad, no meramente en una ocasión cuando vea una película como La Pasión de Cristo o alguna película como La Creación, sino de entenderlo como que Jesucristo estuvo acá en carne, que Jesucristo estuvo acá y fue abofeteado, fue escupido y fue llevado a la cruz por nuestros primeros padres para reconciliarnos, para que usted y yo no vayamos al infierno. Y ahí es cuando se entiende que necesitamos obedecer la palabra de Dios, que necesitamos ser obedientes, que necesitan las personas arrepentirse, necesitan bajar a las aguas del bautismo.
para poder ser salvas. Eso fue lo que el apóstol Pablo le predicó a los hermanos en Roma, que se acordasen de eso, de esa muerte, sepultura y resurrección, para no volver a caer en el pecado, para no tomar esa ley en Cristo como la ley del libertinaje, sino para que ellos entendieran acerca de una nueva vida, de ser una nueva criatura y de ser cristianos o ser cristianas. Vamos a estudiar para la próxima clase versículos 11 en adelante. Gracias por ingresar a este medio de la internet. Gracias, hermano y hermana, por escuchar, a nuestros amigos y amigas por ingresar, tomarse el tiempo para estudiar este mensaje, para que la Biblia nos esté edificando de esta victoria que tuvo Jesucristo en la muerte, de esta victoria que tuvo Jesucristo en Satanás. Usted, hermano y hermana, yo como cristianos, podemos vencer los obstáculos, podemos vencer el mundo, podemos vencer el pecado, podemos perseverar, luchar y ganar la corona de vida, porque Cristo es el que nos ayuda. Cristo nos ayuda a ser más que vencedores. Si Cristo venció, nosotros podemos vencer, porque Él nos dice y nos promete: confiad, yo he vencido el mundo. El mundo, dice la palabra de Dios en 1 Juan, capítulo 5, versículo 19 allá, dice que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Entonces, si el mundo entero está bajo el maligno, nosotros podemos vencer ese mundo, nosotros podemos vencer al maligno y mostrar esa victoria, así como Cristo nos muestra esa victoria. Vamos a orar. Después de la oración vamos a quedar con un himno más. Bendiciones, feliz tarde, hermanos y hermanas, amigos y amigas, gracias por ingresar. Si tienen alguna pregunta de lo que se ha dicho, algún comentario, si lo que he dicho no se entendió, me puede también decirlo. Puede ingresar a mi Facebook, Carlos Andrés Mejía Bendaño, para que me coloque allí si entendió o no entendió, o algún comentario, o al blog de Mensaje de Amor para Salvación, en el cual usted también puede ingresar, poner allí su inquietud o poner allí su comentario. Vamos a orar. Muchas gracias, hermanos y hermanas, amigos y amigas. Oremos. Nuestro Padre Celestial, gracias por este tiempo, gracias por permitirnos estudiar su palabra, gracias porque nos da la internet para comunicarnos los unos a los otros en el mundo entero. Gracias por Mensaje de Amor para Salvación, gracias por esta emisora de web. Gracias por nuestros hermanos Jorge Pérez, el hermano Aldo, el hermano Mario José Mendieta, por todos los hermanos que estamos predicando allí, por colocarnos, Dios, porque es un privilegio muy grande. No somos nosotros los que nos hemos colocado allí, ni por nuestros méritos, ni por lo que hacemos, sino por su gracia, sino por su amor infinito, sino por su santa voluntad, que usted nos ha dado el privilegio, nos ha dado la oportunidad, Dios, de poder estar en estos medios, de poder predicar su palabra y el evangelio. Gracias, Dios, porque nos permite servir. Le rogamos que nos ayude a servir aún más allá, a humillarnos aún más, a practicar los talentos que nos ha permitido tener, a mostrar los frutos del Espíritu Santo. Rogamos por nuestros hermanos en el mundo entero, por su iglesia. Ayúdenos a avanzar, ayúdenos a perseverar, ayúdenos a crecer en Cristo, ayúdenos a vencer a huestes espirituales de maldad, ayúdenos a vencer a Satanás, ayúdenos a seguir adelante, siendo victoriosos. En su Hijo Cristo somos más que vencedores. En Cristo resucitamos de esa muerte, resucitamos del mundo, resucitamos del pecado a una nueva vida. Y por eso le pedimos, Dios, que aunque el mundo, que aunque el pecado, que aunque el mismo Satanás ponga obstáculos, ponga barreras, ponga tentaciones, podamos perseverar, poder luchar y poder vencer, así como su Hijo Cristo ha vencido y como su Hijo Cristo resucitó, venció el imperio de la muerte. También seguir adelante, vencer los desánimos, vencer las tristezas, vencer esos obstáculos que pone Satanás y esas tentaciones, y poder estar en alegría, poder estar en ese gozo, poder estar venciendo para ganar la corona de vida. Gracias por esta tarde, gracias por este tiempo, Dios, y gracias por que nos permite entrar en este medio. Le damos gracias por nuestros hermanos y hermanas, amigos y amigas. Bendíganos en esta semana que está transcurriendo, ayúdenos en las diferentes labores que hacemos, en el hogar, en el trabajo secular, en donde quiera que vayamos a llevar un estudio, a visitar a un hermano enfermo,
hacer una llamada, visitar a alguien en la cárcel o un huérfano, cualquier parte donde vayamos a predicar el evangelio. Llévenos, guíenos, denos palabras para ser muy sabios, ayúdenos para ser muy sabios con la forma de hablar, pero también con la forma de actuar. Gracias por su iglesia y gracias por este mundo. Le rogamos para que este mundo sea convertido por su palabra, por el evangelio, para que ellos entiendan y valoren la muerte, la sepultura y resurrección de su Hijo Cristo. En el nombre de su Hijo Cristo oramos. Sean muchas gracias. Amén. Hermanos, muy buenas tardes, feliz tarde, que Dios nos bendiga y nos guarde. Vamos a dejar un himno y terminamos. Bendiciones y nos vemos nuevamente el próximo lunes, si Dios permite, hora de 3 a 4 de la tarde, hora colombiana, en su programa de ¿Por qué no me avergüenzo el Evangelio? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Mi vida di por ti, mi sangre derramé, por ti inmolado fui, por gracia te salvé. Por ti inmolado fui, y tú quedas por mí. Por ti inmolado fui, y tú quedas por mí. Mi celestial mansión, mi trono de esplendor, dejé por rescatar al mundo pecador. Si todo yo dejé por ti, ¿qué dejas tú por mí? Si todo yo dejé por ti, ¿qué dejas tú por mí? Reproches, aflicción y angustias yo sufrí. La copa amarga fue que yo por ti bebí. Reproches yo por ti sufrí, que sufres tú por mí. Reproches yo por ti sufrí, que sufres tú por mí. De mi celeste hogar te traigo el rico don del Padre Dios de amor, la plena salvación. Mi don de amor te traigo a ti, que ofreces tú por mí. Mi don de amor te traigo a ti, que ofreces tú por mí.